Para hacer un análisis del artículo 41 constitucional, de entrada, debemos hablar sobre tres puntos importantes que aborda de manera clara en su estructura. El primero de ellos es la soberanía, el segundo, el principio de paridad, y por último, tenemos la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo. El artículo 41 constitucional expresa que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México. En lo que le toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Esto quiere decir que el pueblo es quien ejerce la soberanía mediante los poderes de la Unión, o sea, que la población es quien debe elegir a sus representantes. Esto con el fin de que sus intereses sean representados en base a su realidad y necesidades, además de repartir responsabilidades a sus respectivos gobernantes. Asimismo, se nos menciona que la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio, dándonos a entender que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Por último, pero no menos importante, hace referencia a la renovación de los poderes tanto legislativo como ejecutivo, donde menciona que se deberá realizar mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Todo esto conforme a las siguientes bases. Los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, así como obligaciones y prerrogativas que le correspondan. En la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de la representación política y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, así como también principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. De esta manera, surgen los partidos políticos como el establecimiento de uniones permanentes de diferentes orígenes e ideas, pero con dos elementos en común para todos, los miembros y los jefes, los cuales comparten dichas concepciones similares con el propósito de conquistar el poder para encauzar el bien común, desarrollándose en aquellas sociedades donde la lucha por el poder se da en el campo electoral. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Dentro de la fracción 2 nos habla que la ley debe garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con los elementos para que puedan llevar a cabo sus actividades. Al igual señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales. Esto para garantizar que los recursos públicos prevalezcan o sobresalgan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención de votos durante el proceso electoral y las de carácter específico. Dentro del inciso A, sobre la fracción 2, nos habla que el financiamiento público para su sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente. Para esto, se debe multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Además, el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo hablado y señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos de una forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputado inmediata anterior. Con lo visto anteriormente y con lo que podemos observar en esta tabla, nos podemos dar cuenta que este año 2021 se aprobó el monto de 5.250.952.527 pesos como financiamiento público para el sostenimiento de las actividades. El financiamiento público por actividades específicas. ¿Pero qué son las actividades específicas? Son las que se refieren a actividades de educación, capacitación, investigación, entre otras. El financiamiento equivale al 3% del monto total del financiamiento público que corresponde a cada año por actividades ordinarias. Así, el 30% se distribuye en forma igualitaria y el 70% de forma proporcional, dependiendo del porcentaje de votos que obtiene un partido. Esto quiere decir que las capacidades económicas tendrán un límite para efectuar gastos correspondientes bajo el concepto de campañas electorales, fijando una cifra para no exceder un cierto porcentaje. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. Ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia durante la campaña, y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. Además, le corresponderá a la ley el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes tendrán que ser adjudicados a la Federación. La fracción 3 refiere que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social y los candidatos independientes tienen acceso a prerrogativas para las campañas electorales.